Muchas gracias por atender esta presentación. Como es conocido por todos nosotros y como es natural, en primer lugar tengo que citar muy brevemente la revolución que se está produciendo en estos tiempos en la transmisión del conocimiento. La enseñanza, el aprendizaje, hasta ahora han estado asociados tradicionalmente a tres mecanismos independientes. En primer lugar, la transmisión, que se realizó mediante la voz, del enseñante al enseñado, es decir, la voz. Posteriormente, en segundo lugar, la transmisión ya se realizó mediante dibujos, lo que permitía que el enseñante y el enseñado no necesitasen coincidir en el mismo momento del tiempo y en el mismo lugar. El enseñante producía el conocimiento y el enseñado podía adquirirlo posteriormente. Los dibujos derivaron posteriormente en el tercer mecanismo, la escritura, los pergaminos, los libros y los documentos ilustrados se convirtieron en el instrumento fundamental de transmisión del conocimiento. Pero la comunicación del conocimiento era costosa en tiempo y también en recursos. Esto dio lugar a la creación de unos centros grandes en los que se almacenaba el conocimiento y se expandía este conocimiento, es decir, centros como las universidades, los archivos, las bibliotecas, etc., con algunos valores añadidos como la fotografía, las telecomunicaciones y otros instrumentos de transmisión del conocimiento. Hemos llegado hasta el siglo XXI. Desde Internet se desarrolla el modelo de la globalidad. Las redes de comunicación acercan el aprendizaje y hacen económicamente más asequible la adquisición de conocimientos. Pero un hecho global obliga a replantear la expansión de los contenidos y de la forma de adquirirlos a través de estos nuevos medios. En muchos casos, las universidades, las bibliotecas, los archivos, las empresas, las instituciones, todos deben adecuar su funcionamiento a una nueva realidad que nace para quedarse y para crecer más y más. En remoto, online y otros términos similares se convierten en lo habitual. La presencialidad ya no puede ser imprescindible. Los horarios se diversifican. La evolución en las formas de trabajo y estudio hacen que cualquier persona necesite la libertad para poder elegir qué estudiar, dónde estudiarlo, en qué momento estudiarlo, etc. Y además, en qué formato quiere o puede, a través de un dispositivo de comunicación, en una clase presencial, etc. Y si es a través de dispositivos, ahora es imprescindible proporcionar al estudiante la posibilidad de que adquiera el conocimiento a través del dispositivo que el estudiante tenga disponible. Es decir, quien proporciona los contenidos tiene que adaptarse a todos los dispositivos y deben estar disponibles siempre, porque quien va a adquirir el conocimiento no necesariamente sabe de antemano cuándo y cómo podrá hacerlo. Y además, mientras los contenidos son generados y creados de forma más descentralizadas, las formas tradicionales no desaparecen, pero aparecen formas mucho más descentralizadas que requieren una organización más rentable, más eficaz, más segura y a pesar de ello más diversificada. La forma de vida se diversifica y se hace más compleja y se acelera. Pero a pesar de ello, se debe poder adecuar la adquisición de conocimientos a las exigencias del resto de actividades, trabajo, relaciones, etc. Cada persona necesita decidir qué va a estudiar en cada momento que tenga disponible, dónde podrá hacerlo, etc. Y mientras tanto, a pesar del esfuerzo de renovación, las organizaciones deben mantener su rentabilidad, para lo que son imprescindibles dos elementos: la capacidad de convertir en dinero el conocimiento que se ofrece y poder proteger el conocimiento contra los hackeos y otras formas de delito. La industria audiovisual, como no, ha sido pionera en este aspecto. Efectivamente, este cambio comenzó en la industria audiovisual hace ya bastantes años y se ha ido extendiendo hasta convertirse en el más importante de los canales asociados a los operadores tradicionales, aunque los ingresos provienen todavía de la publicidad, fundamentalmente. Exactamente, el espectador ya no quiere ver lo que le echen,
El espectador quiere ver un contenido determinado y en muchas ocasiones está dispuesto a pagar por ver ese contenido. La actitud ante el aprendizaje es cada vez más parecida. Se quiere aprender algo en concreto, cuando pueda, como pueda, donde pueda. En el aprendizaje hay ahora fundamentalmente 3 formas de pago: la suscripción, la emisión-visión y el derecho de visionado durante un tiempo. La suscripción se asocia con personas o entidades populares o prestigiosas. El suscriptor piensa que va a querer conocer todo lo que va a emitir esa persona o esa entidad. En muchos casos existe el ingreso por publicidad, declarado o no declarado. Esta publicidad es tan importante que puede que sea el 100% de los ingresos y que no exista el pago por la suscripción. Los influencers son un caso particular de este modelo. El segundo tipo de modelo de ingresos es el pago por visión. En este caso, emisión y visión son simultáneos. Normalmente, el pago permite el visionado durante 24 horas por si hubiera algún problema técnico o de otro tipo. Se conoce también por su nombre en inglés, pay-per-view. Este modelo anterior no es popular en el aprendizaje, porque quien aprende en la mayoría de las ocasiones no sabe el tiempo que va a necesitar para aprender lo que quiere aprender, o las veces que va a necesitar ver ese contenido. Quizá tendría que pagar muchas veces por ver el mismo contenido, para aprenderlo a fondo, etc. El tercer modelo es el más popular. Se adquiere el derecho a ver el contenido todas las veces que se quiera, eso sí, durante un tiempo determinado, puesto que quien produce el contenido probablemente lo sustituirá por otro contenido más avanzado en el futuro. Ese futuro pueden ser meses o pueden ser años. Además, existen muchas actividades de promoción de los contenidos en las que también se visualiza parte del contenido, como por ejemplo ofrecer gratuitamente los primeros temas de un curso y empezar a cobrar desde que se supone que si lo que se ha visto el estudiante coincide con lo que busca y está dispuesto a pagar por el contenido restante, pues entonces se le cobrará. Y hay muchas otras formas de promoción en redes sociales, en YouTube, en plataformas similares, etc. Pero estos son actividades de promoción y no directamente actividades de aprendizaje, que es de lo que estábamos hablando. Por último, vamos a ver cómo es el proceso de cobro por el proveedor de contenidos y el proceso de adquisición de derechos de visionado por el comprador. En este caso, esta mujer está interesada en adquirir un derecho de visionado de un cierto contenido. Ha llegado al sitio web desde el que va a realizar la compra. Aquí está. Habitualmente aparece una pantalla de acceso en la que se le pedirían los datos de acceso si se ha registrado anteriormente para algún otro contenido. Y si no lo está, si no está registrada todavía, se le pedirá que se registre. O sea, el proceso habitual de registro. Por supuesto, en esta pantalla es simplemente un ejemplo. El acceso puede tener muchísimos otros aspectos, el que se quiera. De entre todos los contenidos disponibles, esta mujer pues va a elegir el que quiere, porque ya sabe qué es lo que quiere. Lo busca y accede con un clic al que quiera adquirir. Flecha hacia arriba. Al hacerlo, le aparecen los datos que debe introducir para adquirirlos. Como mínimo, tiene que introducir su tarjeta de crédito o débito y probablemente su dirección de correo electrónico u otro nombre, algo que le señalice como la persona que lo ha adquirido. Para realizar los pagos, la gran mayoría de bancos en España han desarrollado desde finales de 2023 un sistema de pago virtual denominado TPV virtual para pagos desde el ordenador de cantidades más o menos aproximadas las que se suelen manejar en lo que son la compra de derechos de visionado de contenidos. Este sistema está en proceso de expansión bastante firme y bastante positivo. Existen, de todas formas, muchos otros sistemas de pago muy fiables y muy consolidados desde hace bastantes años. Una vez realizado el pago, se accede a los sistemas de archivo, a los que residen los contenidos.
comunicando a qué sistema se debe enviar el contenido que se va a entregar. Normalmente estos sistemas, estos archivos, residen en una empresa externa por muchos motivos. Esta empresa externa se encarga de preservar los contenidos y de enviarlos de forma protegida frente a accesos no deseados. Con estos sistemas es casi imposible que se produzcan accesos no deseados al archivo, y es también casi imposible que el comprador pueda grabar los contenidos, puesto que no se descarga el contenido, sino que solamente se ve. El comprador ha adquirido el derecho de visionado y por tanto podrá verlo. Podrá verlo todas las veces que quiera mientras no sea retirado. Pero el contenido es imposible de descargar y por lo tanto es imposible de copiar.